Ya, vamos a hacer el ejercicio 2. Dice la ecuación, que se muestra ahí a continuación, representa una elipse rotada. Encuentre los puntos en que esta elipse cruza el eje X y demuestre que las rectas tangentes en estos puntos son paralelas. Vamos a hacer aquí un pequeño recordatorio sobre rectas paralelas. Por ejemplo, si tenemos dos ecuaciones de la recta distintas, donde uno era una que tenía una pendiente 1 y la otra tiene una pendiente número 2. Cuando estas pendientes eran iguales, esto implicaba entonces que eran paralelas. Sí, esto no tiene nada que ver con la pregunta, pero por ejemplo, si la pendiente de la recta 1 multiplicada con la pendiente de la recta 2 era igual a -1, entonces esto implicaba que eran perpendiculares las rectas, ¿ya? Así como haciendo un poquito de memoria sobre ecuación de la recta en general. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que demostrar es que exactamente las pendientes que pasan por esos puntos donde se corta el eje X son exactamente de la misma magnitud, ¿ya? Y si ocurre eso, entonces son paralelas. Entonces, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cómo yo puedo encontrar dónde la elipse cruza al eje X? Me pueden responder ahí por voz o por el chat. ¿Cómo yo puedo verificar eso? Porque lo que tenemos de alguna forma es una función. Voy a dibujar un eje cartesiano para que más o menos tengamos una idea. Supongamos que aquí tenemos un eje X y aquí tenemos un eje Y. Ya, ¿cómo yo puedo encontrar una función que cruza el eje X? Por ejemplo, supongamos que la elipse en este caso, que está rotada, tiene una forma así. A ver, y los puntos donde cruza el eje X sería este punto y este punto. ¿Cómo yo podría encontrar el valor de esos puntos? ¿Alguna idea? No sé si se les ocurre. Ya, ya no importa. Si no se le ocurre, entonces la respuesta es la siguiente. Ah, y parece que alguien me escribió algo, a ver. Ya, igualando a cero, ¿qué cosa? Cristóbal me respondió igualando a cero. Pero ¿qué cosa tenemos que igualar a cero? ¿Qué es cero en esos puntos? Ya. Pero ¿qué cosa de la función? ¿El valor de x o el valor de y? O ambos valores. Eso, el valor de y. Ya, perfecto. Esa es la respuesta, lo que dijo Cristóbal. Tenemos que igualar a cero el valor de y. Dado que, eh, dado que, para encontrar dónde se cruza el eje X, ¿sí? Entonces lo voy a escribir aquí, para encontrar dónde se cruza al eje X, lo que tenemos que hacer es encontrar cuándo el valor de y es igual a cero. Al reemplazar este valor en nuestra ecuación, nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar x cuadrado igual a 3, ¿sí? Porque 0 por x va a dar 0 y 0 al cuadrado es 0, entonces simplemente va a quedar x cuadrado igual a 3. Aquí entonces aplicamos una raíz y nos va a quedar el valor absoluto de x es igual a la raíz de 3. Ahora, eh, recordar, sí, recordar, aquí como haciendo un recordatorio sobre cálculo 1, la teoría del valor absoluto, ya que esto ya lo debieron haber visto, pero lo voy a mencionar, sí, por si no se acuerdan. Entonces, habían dos opciones para quitar el valor absoluto. ¿Sí? Si esto, por ejemplo, es f de x, supongamos, o f de a, ¿ya? Habían dos opciones. La primera opción era decir que lo que estaba dentro del valor absoluto era mayor o igual que cero. Esto implicaba que el valor absoluto de a, por ejemplo,
lo íbamos a dejar como más a. En cambio, la segunda opción que teníamos era que lo que estuviese dentro del valor absoluto fuera menor que cero. Esto implicaba que el valor absoluto de a iba a quedar como menos a. Ya, esto entonces, al aplicarlo sobre nuestro valor absoluto, va a significar lo siguiente, ya que cuando x, o lo que esté dentro del valor absoluto, sea mayor o igual que cero, entonces esto va a implicar que nosotros vamos a dejar el valor absoluto como x positivo. Eso va a implicar que x va a ser igual a raíz de 3. Por otro lado, si x es menor que 0, entonces esto va a implicar que el valor absoluto de x lo vamos a dejar como menos x. Se va a quedar menos x igual a raíz de 3 y multiplicando por menos 1 a ambos lados de la ecuación va a quedar que x va a ser igual a menos raíz de 3. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos los dos valores donde donde cruza el eje X, ¿ya? Entonces, volviendo como al gráfico que hicimos, que no sé si es el gráfico exacto, ¿ya? Sabemos que este punto de acá se llama raíz de 3,0. Y por otro lado, este punto que está acá se llama menos raíz de 3,0. ¿Sí? Y cumple justamente con lo que estábamos diciendo, cuando x es mayor o igual que 0, entonces cuando está hacia acá es positiva y hacia el otro lado negativa, ¿ya? Ya. Ahora, nos dicen, hay que demostrar que son paralelas, entonces nosotros tenemos que calcular la pendiente, por ejemplo, a ver si dibujamos aquí una recta, supongamos esa va a ser una recta, y acá vamos a tener otra recta y ambas van a tener una pendiente que dice que deberían ser iguales. ¿Cómo yo encuentro la pendiente de una recta tangente que pasa sobre una función? ¿Qué es lo que tengo que hacer para encontrar la pendiente de una recta tangente que pasa por un punto de la función? No sé si se acuerdan. Los leo, los escucho. No sé si se acuerdan. Si se acuerdan qué es lo que tengo que hacer para poder encontrar la pendiente de una recta tangente que pasa por un punto de la función. Ya, no se preocupen, si no saben, no importa, ya. Aquí, entonces, para poder encontrar la pendiente de una recta tangente que pasa por un punto de la función, lo que tenemos que hacer es derivar, ¿sí? Recordar, esto ya es materia. Voy a anotar aquí otro punto en rojo, indicando lo que tenemos que saber para poder encontrar esto. Recordar que f de x es una función y que si nosotros a esta función la derivamos, vamos a obtener algo llamado f' de x, donde f' de x desde el punto de vista de la derivada implícita es lo mismo que decir diferencial de y con respecto al diferencial de x. Ya, pero lejos de esto, o sea, así como más allá de esto, recordar también que f' de x es la pendiente de, podríamos decir, la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto. Un punto X en este caso, ¿ya? Para nuestro ejercicio sabemos que ese punto X es raíz de 3 y menos raíz de 3, ¿ya? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar la primera derivada de la función o el diferencial de y sobre el diferencial de x desde el punto de vista de la derivada implícita. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tomar nuestra función y derivarla, ¿ya? Vamos a hacer eso.
Entonces, vamos a anotar la función nuevamente, que era x cuadrado menos x por y más y cuadrado, lo cual era igual a 3. Ya, esta es la ecuación de la elipse. Entonces nosotros tenemos que aplicarle una derivada. Una derivada, aquí un paréntesis, lo vamos a hacer con respecto a x, ¿ya? Ahora, entonces este operador se aplica a ambos lados de la igualdad y va a quedar la derivada de x cuadrado menos xy más y cuadrado con respecto a x igual a la derivada de 3 con respecto a x. Por propiedades de derivadas, sabemos que la derivada de una suma o una resta se puede separar en la derivada puntual de cada uno de los términos que se estén sumando o restando. Por lo tanto, va a quedar, ahí se me olvidó el paréntesis, la derivada de x cuadrado con respecto a x menos la derivada de x por y con respecto a x más la derivada de y cuadrado con respecto a x y va a ser igual a la derivada de 3 con respecto a x, pero 3 es una constante y cuando nosotros derivamos una constante, recordar que eso era igual a 0. Ahora, cuando derivamos x cuadrado, sí, esto era algo bien simple, entonces lo que nosotros hacíamos era bajar el exponente y restarle 1 al exponente. Por lo tanto, y como lo hacemos con respecto a x, entonces va a quedar simplemente 2x en nuestro primer término. Ahora aquí tenemos la derivada de un producto, es decir, derivada de x por y. Y recordar que y depende de x, por lo tanto no podemos tomarlo como si fuera una constante, ¿ya? Entonces va a quedar la derivada de un producto. Y la derivada de un producto decía lo siguiente. La derivada del primer término por el segundo sin derivar más la derivada del segundo término por el primero sin derivar. Más. Acá tenemos la derivada de una función que está al cuadrado y dicha función, es decir, y, depende de x. Por lo tanto, tenemos que aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena decía, deriva el todo. La derivada del todo va a ser 2i por la derivada del interior. Y la derivada del interior va a ser la derivada de y con respecto a x. Cualquier cosa que no se vaya entendiendo tienen que preguntarme, ¿ya? Ahora, esta derivada de x con respecto a x va a ser 1. Ahora uno lo puede ver como el diferencial de x dividido en el diferencial de x es 1, ¿sí? También lo puede ver desde ese punto de vista. El diferencial de y con respecto a x simplemente queda expresado de manera explícita. Entonces va a ir quedando todo de esta manera. Vamos a distribuir el menos también. Entonces va a quedar menos y menos x por el diferencial de y sobre el diferencial de x más 2i por el diferencial de y sobre el diferencial de x. Y esto es igual a 0. Ya. Todo lo que tenga diferencial, es decir, sabemos que todo esto que está acá, diferencial de y sobre diferencial de x, es nuestro f', ya, recordar que arriba se lo había mencionado. Entonces, dado que esto es el f', esto lo vamos a factorizar como un factor común, y todo lo que no tenga este diferencial lo vamos a mover al otro lado de la igualdad. Entonces va a quedar el diferencial de y sobre el diferencial de x, factor de 2i menos x, ya ahí está el 2i, el menos x, igual a qué? A todo esto que estaba acá, que esto no depende del diferencial, entonces solo vamos a mover al otro lado de la igualdad, va a quedar i menos 2x. Entonces, ahora a ambos lados multiplicamos por 1 partido en 2i menos x, lo cual nos va a quedar el diferencial de y sobre el diferencial de x igual a i menos 2x sobre 2i menos x. Y ahí ya tenemos f', entonces podemos esto ya traspasarlo a lo que estábamos diciendo, que esto es f' de x, o la derivada de la función, que es igual a i menos 2x sobre 2i menos x. Entonces esta va a representar la pendiente de la recta tangente
que pase por un punto X, ¿sí? Y también por un punto Y. Y conocemos dicho punto porque lo calculamos anteriormente. Sabemos que son dos puntos. El primer punto sabíamos que era el raíz de 3,0 y sabemos que el otro punto es el menos raíz de 3,0. Entonces si nosotros tomamos nuestro primer punto y lo reemplazamos en la primera derivada, entonces nos va a quedar la primera derivada. Ahora esta primera derivada depende tanto de x como y, entonces aquí uno podría poner que esta derivada depende tanto de x como y, ¿ya? Pero al reemplazar en esta primera derivada, le vamos a llamar pendiente 1, ¿ya? Para no dejarlo con términos de f. Entonces vamos a colocarle pendiente 1, ¿sí? Entonces la pendiente número 1 va a ser el primer punto, ¿ya? Entonces va a ser 0 menos 2 por raíz de 3 dividido en 2 por 0 menos raíz de 3. Entonces la pendiente 1 nos va a quedar menos 2 raíz de 3 sobre menos raíz de 3. Aquí esto se nos va y el raíz de 3 también se nos va. Finalmente la pendiente número 1 va a quedar igual a 2. Por lo tanto aquí ya hemos encontrado una de las pendientes. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a reemplazar los valores, pero para el punto 2. Entonces si estas pendientes llegasen a tener el mismo valor, que debería darnos 2 también, eso significa que son paralelas, ¿ya? No hay para qué calcular la ecuación de la recta en este ejercicio, dado que con la misma pendiente ya tenemos la respuesta, ¿ya? Entonces nos va a quedar que la pendiente 2 va a ser 0 menos 2 por menos raíz de 3 sobre 2 por 0 menos raíz de 3. Entonces va a quedar menos por menos más, va a quedar 2 raíz de 3. Menos menos más también, entonces va a quedar raíz de 3, se va a los raíz de 3 y efectivamente la pendiente número 2 nos da la misma magnitud que la pendiente número 1. Por lo tanto, la conclusión uno puede decir, por lo tanto, las ecuaciones de la recta en el punto raíz de 3,0 y el punto menos raíz de 3,0 son paralelas es igual a 2 y m2 es igual a 2, lo que implica que m1 es igual a m2, ¿ya? Entonces eso, ya ahí tenemos como la respuesta completa para el ejercicio número 2, y está demostrado que son paralelas. No sé si queda alguna duda con respecto al desarrollo o a alguna teoría de la que hayamos hablado, algo por ahí que no haya quedado claro quizás. ¿Podría hacer un pequeño resumen del ejercicio? Por favor, para saber. Sí, por supuesto, Por mira, favor. sí, por supuesto. Mira, el ejercicio nos pedían primero que nada encontrar los puntos donde la elipse cruza el eje X, ¿ya? Y por otro lado nos pedía demostrar que justamente las rectas tangentes que pasan por esos puntos son paralelas. Habíamos dicho al inicio que para que fueran paralelas tenía que ocurrir que la pendiente número 1 tenía que ser igual a la pendiente número 2 en ambas ecuaciones de la recta, y eso nos indicaba que fueran paralelas. Aquí abajo también anoté que si m1 por m2 era igual a menos 1, entonces eran perpendiculares, como haciendo un pequeño recuento de lo que era función lineal, ¿ya? Ahora, para poder encontrar dónde la elipse rotada, esto que grafiqué es simplemente un boceto, ni siquiera sé si realmente está rotada de esta forma o si está rotada hacia el otro lado, ¿ya? Pero lo importante es entender que donde cruza el eje X, como había dicho ahí Cristóbal, nos dijo que para poder saber dónde cruza el eje X teníamos que hacer que y fuera igual a 0. Entonces, si nosotros reemplazamos el valor de y en 0 en nuestra función o nuestra ecuación de la elipse, nos quedaba finalmente que x cuadrado era igual a raíz de 3. Entonces, finalmente, aplicando la raíz cuadrada, llegamos a que x era igual a más raíz de 3 y menos raíz de 3, ¿sí?
Aquí lo que hicimos fue hacer valor absoluto, como para poder hablar un poquito de la teoría de cálculo uno, ¿ya? Entonces, finalmente, la conclusión era que para que esto ocurriese, tenía que, o sea, para que la elipse cortara el eje X, iba a ocurrir que X tenía que ser igual a raíz de 3 y que X podía también ser igual a menos raíz de 3. Entonces, en esos puntos se corta el eje X, ¿ya? Entonces tenemos los dos puntos. Sabemos que este punto se llamaba raíz de 3,0 y menos raíz de 3,0. Ahí están los dos puntos que tenemos que analizar. Entonces, dado que tenemos esos dos puntos, ahora lo que nos quedaba hacer era encontrar la pendiente de la recta tangente que pasa por esos puntos. Entonces también hicimos un pequeño recordatorio y dijimos que la primera derivada de una función, por ejemplo aquí tenemos una función cualquiera, la primera derivada se podía anotar de estas dos formas. Esta es una forma de anotar la primera derivada y esta es una forma que es lo que hace la derivada de manera implícita, ¿sí? De cualquiera de las dos formas es correcto, ¿ya? Pero ¿qué era la primera derivada de una función? Recordar que la primera derivada de una función era la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto cualquiera, ¿sí? Nosotros tomamos un punto en X, la evaluamos la primera derivada y eso lo que nos indica es la pendiente que tiene la recta tangente que pasa por ese punto. A ver, por ejemplo, así como haciendo un gráfico, si nosotros tenemos una función cualquiera, esa por ejemplo, y elegimos un punto cualquiera, supónganse ustedes un punto acá. Si nosotros lanzamos una recta tangente, es decir, una recta que pasa por un puro punto, esa, y nuestra función tiene un nombre llamado f de x, esta recta tangente va a tener una pendiente, ¿sí? Esta recta tangente va a tener una pendiente m. La pendiente m de esta recta tangente es igual a la primera derivada de la función, ¿sí? Evaluada en ese punto. Supónganse ustedes, este punto se llama x1. Entonces, f evaluado en x1 va a ser exactamente la pendiente, ¿ya? Entonces lo que nosotros teníamos que hacer es derivar la función para poder encontrar la pendiente de la recta tangente. Y lo que hicimos fue aplicar una derivada implícita. A ver, ¿y por qué aplicamos una derivada implícita? Porque la función no está en y es igual a, supónganse ustedes, no sé, x elevado a n y todo lo que puede hacer, pero solamente en términos de x. La función está expresada de esta forma, donde el i no está despejado. Y como el i no está despejado, entonces lo que nosotros hacemos por conveniencia, dado que el i no está despejado, es aplicar la derivada de forma implícita. Entonces aplicamos el operador de derivada implícita, ¿sí? Para poder encontrar finalmente, como les decía, la pendiente de la recta tangente. Entonces aplicamos la derivada implícita, hicimos la operación, ya aquí las operaciones correspondientes, no sé si queda alguna duda con respecto a las operaciones de la derivada implícita, si es simplemente derivar, aplicar las reglas del producto, reglas de la suma, las constantes de la derivada, o sea, la derivada de una constante siempre es cero, y ese tipo de cosas. Entonces al despejar finalmente el diferencial de y con respecto al diferencial de x, que es esto que está acá, esto es la primera derivada de la función, ¿sí? Y la primera derivada de la función, entonces, al evaluarla en un punto, lo que nos va a indicar es la ecuación de la recta tangente. A ver, deme un segundito que tengo que aceptar a alguien que estaba entrando. No sé si... no, parece que se retiró. Ya. Entonces, como le iba diciendo, el diferencial de y sobre el diferencial de x lo que nos indicaba era la primera derivada de la función, y la cual está expresada simplemente de esta forma. Es decir, en la derivada hay tanto valores de y como valores de x, ¿ya? Y esto ocurre justamente con las derivadas implícitas, porque muchas veces no se puede dejar el y en función de puras cosas en términos de x, ¿sí? A veces no se puede, y por lo tanto ocurren este tipo de cosas que es justamente para lo que usamos la derivada implícita, ¿ya? Entonces, ahora que tenemos la derivada de la función, lo que hacíamos es evaluar cada punto. Evaluamos primero el punto 1 y el punto 2. Entonces aquí evaluamos el punto 1, lo que nos da una pendiente 1, el cual nos dio 2, y luego tomábamos el punto 2, lo evaluamos en la pendiente y nos daba otro valor, o sea, el mismo valor de hecho, que la pendiente 1. Estas pendientes, al ser iguales, entonces inmediatamente nosotros concluíamos que eran paralelas, ¿sí? Y aquí simplemente está como escrito de una forma ordenada que la conclusión nuestra es que son paralelas
las ecuaciones de la recta tangente que pasan por ese punto. Y como yo les dije, no era necesario calcular la ecuación de la recta tangente. Si hubiésemos necesitado calcular la ecuación de la recta tangente, hubiésemos tenido que ocupar esta ecuación. Y menos I1 es igual a la pendiente, factor de X, menos X1, ¿ya? Y ahí hubiésemos calculado la ecuación de la recta tangente. Pero ya con la pendiente de cada una de las rectas era suficiente. Porque eso ya no indicaba si eran paralelas o perpendiculares en el caso que lo hubiesen pedido, ¿sí? Entonces, ese es como el resumen del ejercicio, ¿ya? Voy a pasar al siguiente ejercicio, al ejercicio 3, ya el ejercicio 4 que me corresponde realizarlo, lo vamos a hacer el día miércoles, probablemente porque las votaciones hasta el momento va ganando el día miércoles. Entonces, probablemente lo hagamos ese día de manera presencial, ¿ya? Ahora, entonces, dame un segundito, voy a pegar el ejercicio. Ya, este ejercicio, el ejercicio 3 no sé si ustedes lo habrán desarrollado ya. em, bueno, aquí son tres ejercicios, por decirlo de alguna forma, dentro de un mismo ítem, ya, dado que nos piden la derivada de las funciones y tenemos tres funciones. Yo creo que por temas de tiempo voy a alcanzar a hacer uno o dos tal vez. No sé si el tercero, ¿sí? Entonces voy a partir por el primer ejercicio. Dice encontrar. Ahora, a ver, aquí quiero acotar algo. Esto que esté a la menos uno no significa que sea un exponente a la menos uno. Esto es como de lo que dice la calculadora, ya que esto en verdad es el arco seno. Entonces yo lo voy a anotar como el arco seno, porque para mí es como yo lo veo así ya, yo anoto el arcoseno porque es la costumbre que tengo. Pero lo pueden anotar como seno a la menos uno si es que no se confunden, ¿ya? Entonces dice I es igual a... Perdón, arcoseno, sí. Arcoseno, entonces, de 2x más 1. Entonces lo que tenemos que encontrar es la derivada de la función. Entonces aplicamos simplemente la derivada, si vamos a derivar. Aquí la voy a aplicar de manera implícita, pero no es necesario para este caso, dado que y está en función de x, entonces solamente es derivar ya. La manera implícita no es necesaria. Entonces vamos a obtener que y' en función de x va a ser igual a la derivada de el arcoseno de 2x más 1. Y aquí vamos a tener que hacer un pequeño análisis, ¿sí? Yo aquí me equivoqué, puse con respecto a y, pero no es con respecto a y, hay que hacerlo con respecto a x. Sí, ahora sí. Ahí está, con respecto a x. Ya. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es tratar de demostrar cuál es la derivada del arcoseno, porque a nosotros nos enseñaron a derivar todo, nos enseñaron a derivar polinomios, nos enseñaron a derivar funciones trigonométricas, aprendimos a derivar exponenciales, logaritmos, sabemos derivar de todo, pero en ningún momento nos enseñaron a derivar el arcoseno. Y eso ya es un problema, entonces lo que vamos a hacer es demostrar cuál es la derivada del arcoseno, ¿ya? Entonces vamos a decir lo siguiente, lógicamente, nosotros sabemos que el arcoseno de 2x más 1 es exactamente igual al arcoseno de 2x más 1. Ya, esto es lógico, ¿sí? Son cosas que son iguales, ¿sí? Ahora, lo que vamos a aplicar va a ser, vamos a aplicar la función seno en ambos lados. Por lo tanto, al aplicar la función inversa, porque recordar que seno y arcoseno son funciones inversas, lo que hace es anularse el operador arcoseno o seno, en caso de que sea viceversa, ¿ya? Entonces, aquí lo vamos a dejar de manera explícita, es decir, vamos a agregar seno de el arcoseno de 2x más 1. Y aquí simplemente vamos a hacer la anulación. Como seno y arcoseno se anulan, va a quedar 2x más 1. Ya, hasta el momento me siguen. Esto es como cuando aplicábamos logaritmo natural y aplicábamos el Euler, entonces se eliminaba el logaritmo natural, ¿ya? O cuando teníamos Euler y aplicábamos el logaritmo natural, se eliminaba el Euler, ¿sí? Es como al aplicar la función inversa, la función se anula, ¿ya? Entonces, eso fue lo que hicimos. Luego, lo que vamos a hacer va a ser derivar,
vamos a derivar y vamos a hacerlo con respecto a x en ambos lados de la igualdad. Entonces aquí nos va a quedar la derivada del seno en función del arcoseno de 2x más 1 con respecto a x. Y acá al derivar con respecto a x, la derivada de 1 va a ser 0 y la derivada de 2x va a ser simplemente 2. ¿Ya? Así como haciéndolo de manera rápida. Ahora tenemos que derivar el seno, entonces, por regla de la cadena, lo que teníamos que hacer era derivar la función como la función general. Entonces, ¿cuál era la derivada del seno? No sé si se acuerdan. ¿Cuál es la derivada del seno? Aquí les pregunto para que hagan memoria. Ya, Bastián dice coseno. Perfecto, la derivada del seno es coseno. Entonces va a ser coseno evaluado en el arcoseno de 2x más 1. Multiplicado por, aplicando la regla de la cadena, va a ser multiplicado por la derivada del interior. ¿Y cuál es el interior? Voy aquí a anotarlo con otro color. Entonces, el interior va a ser este. Entonces tenemos que derivar ahora, multiplicarlo por la derivada del interior. Y la derivada del interior va a ser entonces... Ah, perdón, ya puse la derivada. La derivada del arcoseno de 2x más 1 con respecto a x. Y esto dijimos que era igual a 2. Ahora si amplificamos por 1 partido en el coseno del arcoseno de 2x más 1 en ambos lados de la igualdad, entonces aquí esto se nos va a ir y nos va a quedar lo que justamente buscamos, porque nosotros buscamos la derivada del arcoseno de 2x más 1 con respecto a x, el cual va a ser igual a 2 sobre el coseno del arcoseno de 2x más 1. Entonces, esta es la derivada, ¿sí? La derivada del arcoseno es 2 dividido en el coseno del arcoseno de 2x más 1. Y ustedes me dirían, oye, pero ¿sabéis qué? Como que nos metimos en un problema más grande porque ahora tenemos que encontrar el coseno del arcoseno de 2x más 1. Ya, pero les juro que eso no es ningún problema. Miren, para poder finalmente encontrar lo que es esto, porque ahora nuestra misión, ya tenemos una expresión para la derivada, ya sabemos que esta derivada que está acá es esto que está acá. Entonces, para poder finalmente encontrar cuál es el valor de la derivada, tenemos que encontrar un valor o una expresión para esto, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos aquí a aplicar un pequeño recordatorio. Vamos a decir, recordar que lo que habíamos aprendido nosotros en trigonometría, en cálculo 1, era que el coseno cuadrado más el seno cuadrado de un ángulo, esto era igual a 1. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, sea alfa igual a arcoseno de 2x más 1. Lo reemplazamos y va a quedar el coseno cuadrado de el arcoseno de 2x más 1 más el seno cuadrado de el arcoseno de 2x más 1 va a ser igual a 1. Lo único que hicimos, para que más o menos tengan aquí una impresión, lo que hicimos fue reemplazar el valor de alfa por lo que dijimos, por esto que está acá, ¿ya? Fue lo único que hicimos. Entonces, recordar que la función seno y la función arcoseno se anulan. Por lo tanto, el seno y el arcoseno se van a anular. Entonces nos va a ir quedando que el coseno cuadrado de el arcoseno de 2x más 1 más, y aquí al anularse, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda el 2x más 1 y el cuadrado
va a quedar para este término. Entonces va a quedar 2x más 1 al cuadrado, lo cual va a ser igual a 1. Luego, despejando, nos va a quedar que coseno cuadrado del arcoseno de 2x más 1 va a ser igual a 1 menos 2x más 1 y esto al cuadrado. Finalmente, aplicando raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, nos va a quedar que el valor absoluto del coseno del arcoseno de 2x más 1 va a ser igual a la raíz. Ahí sí, la raíz de 1 menos 2x más 1 y esto al cuadrado. Ya podríamos distribuir ese cuadrado de binomio y tratar de reducir un poquito los términos, pero lo vamos a dejar expresado de esa forma, ¿ya? Ya, ahora hay que quitar el valor absoluto, ¿sí? Entonces hay que acordarnos de lo que habíamos dicho arriba del teorema de los valores absolutos. Entonces hay que decir que lo que está dentro del valor absoluto, es decir, cuando el coseno del arcoseno de 2x más 1 es mayor o igual que 0. Ya, pero mayor o igual que 0. Pero sabemos que el coseno también se mueve entre menos 1 y 1. Por lo tanto, no va a poder ser más grande que 1. Sabemos que siempre va a ser menor que 1. Esto va a implicar entonces que el valor absoluto, y aquí voy a poner asterisco, ya asterisco es lo que está dentro del valor absoluto, es decir, coseno del arcoseno de 1, ya esto va a ser asterisco, para no anotarlo tantas veces, va a tener que ser asterisco positivo, ¿ya? Y recordar que por otro lado, si lo que está dentro del valor absoluto, que aquí lo voy a dejar anotado, ¿sí? Porque aquí sí es conveniente, el arcoseno de 2x más 1 es menor que 0, y si es menor que 0, no va a poder ser menor que menos 1, dado que el coseno, recordar que el coseno, aquí lo voy a anotar con rojo ya, entonces, recordar que el coseno de x, ¿sí? Siempre va a ser menor que 1, pero va a ser mayor que menos 1, ¿sí? Y por eso es que lo estamos anotando de esta forma, ¿ya? Para que se entienda de dónde viene esta idea. Entonces, esto va a implicar que el valor absoluto de a asterisco va a ser igual a el asterisco negativo, ¿ya? Entonces, esto es lo que hemos concluido por los temas del valor absoluto. Ahora, para poder eliminar el coseno, nosotros tendríamos que aplicar la función arco coseno en ambos lados. Entonces, el arco coseno de 1 va a ser pi, por ejemplo. Y nos va a quedar el arco seno de 2x más 1, ¿ya? Lo que hicimos acá, a ver, voy a mover esto un poco para que se entienda. Ya, lo que estamos haciendo acá es aplicar el operador arco coseno, ¿sí? Arco coseno. Entonces, al aplicar el operador arco coseno, lo que hace el arco coseno es anular al coseno, ¿sí? Entonces al anular el coseno nos queda lo que está dentro, y lo que está dentro es el arco seno. ¿Y por qué el arco coseno de 1 es pi? Porque uno, o sea, yo me equivoqué, de hecho no es pi, es 0, ya, es 0, ya, en el caso de menos 1 es pi, ya, ahora sí, es 0. A ver, porque lo que nosotros tenemos es el arco, para que se entienda, el arco coseno de 1, vamos a decir que es x. Pero si aplicamos el coseno, se anula el arco coseno y va a quedar 1 es igual al coseno de x. Entonces, ¿cuándo coseno de x nos da 1? Ah, la respuesta cuando x es 0, porque coseno de 0 es justamente 1, ¿ya? Es por eso que finalmente al aplicar el arco coseno de 1 nos da 0, ¿ya? Es como que de ahí viene la explicación. Ahora, va a ser esto mayor o igual, y cuando aplicamos el arco coseno de 0, es decir, cuando el coseno a ver, voy a anotarlo acá de nuevo, el arco coseno,
ya para que se entienda, de 0 va a ser igual, supónganse ustedes, a x. Entonces si yo aplico el coseno, ¿por qué x? Porque no sabemos el valor. Si yo aplico el coseno, se anula el arco coseno, 0 es igual a coseno de x. Entonces cuando coseno de x es 0, hay dos opciones. La primera es cuando x es pi medios. O la segunda opción es cuando x es menos pi medios. Entonces, dado que estamos buscando algo que sea menor que 0, nos vamos a quedar con el menos pi medios. Ya, entonces cuando se mueve entre 0 y menos pi medios, va a ser, el asterisco va a ser positivo, ¿ya? Pero aún así todavía no encontramos los valores, porque siempre es necesario saber dónde ocurren las cosas que estamos haciendo en la matemática, ¿ya? Entonces lo que vamos a aplicar ahora va a ser la función seno. Entonces al aplicar la función seno, sabemos que seno de 0 es 0, menor o igual, y sabemos que seno de el arco seno se anulan, entonces va a quedar 2x más 1, y sabemos que seno de menos pi medios, sabemos que el seno de pi medios es 1, pero como el ángulo es negativo va a ser entonces menos 1, ¿ya? Ahora, aquí ya está más facilito porque es despejar x, entonces vamos a restar 1, y va a quedar menos 1, menor o igual, 2x, menor o igual, menos 2, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer entonces es dividir por 2 en todos los lados de la desigualdad, entonces va a ser multiplicarlo por un medio, y va a quedar que menos un medio va a ser menor o igual que x, menor o igual que menos 1. Listo. Ahí tenemos los valores de x para cuando finalmente asterisco sea positivo, ¿ya? Entonces cuando x se mueve entre menos un medio y menos 1, entonces asterisco va a ser positivo, ¿ya? Ahora si hacemos lo mismo para el otro caso, ¿ya? Para este punto que está acá, ya, en ese caso habría que aplicar también el arco coseno, entonces el arco coseno de menos 1 habíamos dicho que es pi, nos va a quedar que pi va a ser menor o igual que... el coseno y el arcoseno se anulan, entonces va a quedar finalmente el arcoseno de 2x más 1, lo cual va a ser menor o igual que y el arcoseno de 0. Habíamos dicho que para que el coseno nos dé 0 tiene que ser pi o pi medios. Entonces, a ver, aquí vamos a anotar, eh, vamos a anotar pi medios. Pero dado que notamos pi medios, entonces tenemos que anotar lo siguiente. Tenemos que anotar esta desigualdad de la siguiente forma. Ya, porque sabemos que pi es mayor que pi medios. Entonces tiene que ser... A ver, deme un segundito. A ver, si aplicamos el arco coseno de menos 1, entonces tenemos que menos 1 tiene que ser igual al coseno de x. Y para que esto sea menos 1, entonces ya, x tiene que ser pi. Y para el 0 habíamos dicho que habían dos opciones. O podría ser pi o podría ser menos pi medios. Entonces aquí nos quedamos ya con el pi medios nomás. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, ¿sí? Dado que para que asterisco sea negativo, nos va a quedar entonces así, ¿ya? Y aquí es exactamente seguir los mismos procedimientos, aplicar nuevamente el seno, entonces el seno de pi sabemos que es 0, entonces nos va a quedar 2x más 1 y seno de pi medios es 1. Entonces nuevamente, como hemos aplicado el operador, para que tenga lógica nuestra desigualdad, sabemos que 0 es menor que 1, por lo tanto volvemos a la desigualdad que teníamos al principio, ¿ya? Entonces ahí, ¿sí? Y luego nuevamente tenemos que restar 1 a ambos lados, nos va a quedar menos 1, mayor o igual que 2x, y esto menor o igual que 0. Y multiplicando por un medio a ambos lados nos va a quedar menos un medio,
menor o igual que x y menor o igual que cero. Entonces, si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo es como encontrar valores de x donde ocurren las cosas, ¿ya? Entonces, esos son los rangos de x para que asterisco sea positivo y asterisco sea negativo. Ahora, más allá de esto, porque esto no es muy necesario generalmente en las pruebas, ya no es muy necesario hacerlo, a no ser que lo pidan, a no ser que te pidan los valores de x donde esto ocurre. Entonces, aquí tenemos la siguiente conclusión. La conclusión es de que el coseno del arcoseno de 2x más 1 va a ser igual a más menos la raíz de 1 menos 2x más 1 y esto al cuadrado. Ya. Y eso, ¿cierto? Porque eso era lo que teníamos como igualdad acá arriba, en este punto, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Aquí, en esto que está acá. Esa era la igualdad. Finalmente, el más y el menos, ¿de qué depende? Depende simplemente de los valores de x, o donde se mueva x, ¿sí? Va a depender de eso. Ya, entonces, si x va a estar entre menos 1 y 0, entonces le dejamos el menos. Y si x va a estar entre menos un medio y menos 1, entonces le dejamos el positivo, ¿ya? Para eso son estos valores que están acá, ya para saber si le dejamos el más o el menos. Entonces, este va a ser el coseno del arcoseno de 2x más 1, ¿ya? Supongamos, entonces, supongamos que x es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que menos un medio. Si suponemos eso, entonces nos quedamos con el positivo, ¿ya? Entonces eso va a implicar que asterisco, como lo habíamos dicho, iba a ser asterisco positivo. Ya, ¿por qué estamos suponiendo esto? Simplemente para tener un valor de lo que estábamos haciendo, ¿ya? Porque recordar que nuestra misión era encontrar la derivada del arcoseno de 2x más 1 con respecto a x. Y habíamos dicho que esto era... No, no era 1, creo que era 2. Déjenme revisar. Era efectivamente 2 partido en el coseno del arcoseno de 2x más 1. Entonces esto va a ser 2 dividido en el coseno del coseno de 2x más 1, ¿cierto? Pero habíamos dicho que el coseno del coseno de 2x más 1 era la raíz positiva para este caso de 1 menos 2x más 1 y esto al cuadrado. Ya ahí estaría. ¿Sí? Supongamos que entonces va a ser positiva para estos valores, ¿ya? Entonces ahí tendríamos la derivada. Por lo tanto, podríamos decir lo siguiente. Por lo tanto, f de x prima, porque eso es lo que buscábamos al inicio. Miren, voy a volver un poquito más arriba. Entonces, f de x prima, que era lo que está acá, ¿sí? Esto, ¿ya? Aquí está. Y prima. Esto, ¿ya? Entonces, lo que buscábamos era esto y ya lo hemos encontrado. Por lo tanto, como ya lo hemos encontrado, entonces f' de x va a ser igual a 2 dividido en la raíz de 1 menos 2x más 1 al cuadrado, ¿ya? Y esto, obviamente, como ya hemos dicho, siempre y cuando x sea mayor que menos 1 y menor o igual que menos un medio, ¿ya? Entonces ahí tendríamos como la conclusión de cuál es la primera derivada. Ahora también podríamos generar obviamente la raíz negativa y anotar los otros valores de x para donde la raíz se ocupa de forma negativa, ¿ya? Entonces ese sería el primer ejercicio. No sé si queda alguna duda. Ya yo entiendo que esto es un poquito complicado, pero cualquier duda que tengan tienen que tratar de consultarlo. Entonces, no sé si se entendió, fue un poquito enredado. En el principio me confundí un poco como que igualó, o sea, igualó ahí arcoseno, igualó como los dos arcosenos y después como que hizo algo con el seno. Ah, ya. Me confundí. Eso te confunde un poco. Ujú. Ya, lo que pasa es que el seno
anula el arcoseno y el arcoseno anula el seno. Por ejemplo, cuando tú tenías, suponte tú Euler elevado a 2x, ¿cierto? Suponte tú cuando le aplicabas esto, un logaritmo natural, te quedaba entonces el logaritmo natural de Euler elevado a 2x. Pero por propiedad de logaritmo sabemos que el 2x pasaba multiplicando al frente y te quedaba 2x por el logaritmo natural de Euler. Pero como la base del logaritmo natural es Euler, y es con respecto a Euler, esto te daba 1. Y te queda Ah, finalmente 2x. Entonces, si tú te fijas en este caso, el logaritmo natural anula el Euler. Es decir, la función opuesta, que es logaritmo natural, la función opuesta al Euler, anula la función y te queda simplemente el 2x. Lo mismo ocurre con el seno. El seno anula el arcoseno. Pero acá nosotros no lo anulamos, simplemente lo dejamos de manera explícita. ¿Por qué lo dejamos de manera explícita? Porque al derivarlo nos da justamente una expresión de lo que necesitamos más o menos encontrar. No sé si me explico. sí, sí, lo logro entender. Sí, lo que hace el seno es anular el arcoseno, ¿ya? Por eso aplicamos el seno. Y mira, fíjate acá. Acá lo que hicimos fue anularlo y al anularlo nos queda entonces 2x más 1. Porque se anulaban. Se anulaba este, se anulaba este. Y luego lo que hicimos fue derivar. Y al derivar, entonces aquí te quedaba el 2. Y al derivar esto, te quedaba la derivada del todo. Y había un muchacho, Bastián creo que se llamaba, me dijo que la derivada del seno era coseno. Entonces Sí, soy coseno... yo. Ah, ya eres tú, ya, perdón. Ya eres tú. Entonces la derivada del seno es coseno. Y el coseno evaluado es lo que ya estaba. Y por otro lado, la derivada del interior, aplicando la derivada por cadena. No sé si te acuerdas de la derivada por cadena. Sí, Sí, entonces la derivada de lo exterior, que era la derivada del seno, coseno. Y por la derivada del interior, que sería la derivada de lo que está dentro del seno, que es el arcoseno. Y aquí obteníamos una expresión para la derivada del arcoseno, que era lo que buscábamos, ¿sí? Entonces por eso hicimos este procedimiento, ¿ya? Y este procedimiento es muy generalizado y es el que más se conoce para encontrar la derivada del arcoseno. En general, mira, en general, para que tengan una idea, porque toda esta demostración que hicimos se puede generalizar y se puede decir lo siguiente, que la derivada del arcoseno, por ejemplo, la vamos a poner simplemente x para no honrarnos tanto con lo que hay adentro, la derivada de esto siempre va a ser eh, 1 partido en la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Esa es la derivada general del arcoseno en términos de x. Ahora, porque a nosotros no nos quedó un 1, nos quedó un 2, porque justamente lo que estaba dentro no era un x, ¿sí? Era un 2x más 1, ¿ya? Entonces esa es como la forma que mantiene la derivada del arcoseno de x al aplicar este método. Entonces esta derivada traten de más o menos aprendérsela porque la van a ocupar, no la van a ocupar tanto, la que más van a ocupar va a ser la derivada del arcotangente, ¿ya? Miren, voy a tratar de hacer otro ejercicio. No sé si quedan más dudas respecto a lo que hicimos. Ya, yo entiendo que este tema de dónde se mueven los valores de X es un poco complicado. No es necesario hacerlo en las pruebas por lo general, pero sí es necesario que lo conozcan ustedes como procedimiento matemático, ¿ya? Porque igual es necesario saber dónde van a ocurrir las cosas. Mira, vamos a hacer el último, ¿ya? Este no lo vamos a hacer, ¿ya? Este lo voy a dejar en stand-by. Me interesa más hacer este porque es mucho más interesante saber cuál es la derivada de el arco tangente. Bueno, acá está en una raíz, pero no importa ya. Y la derivada del arco tangente se ocupa mucho. El arco tangente es algo que van a ocupar mucho durante el curso de cálculo 2. Entonces, me voy a enfocar en el último ejercicio, ¿ya? Entonces, tenemos ahora que I, que es igual a f de x, ¿ya? Entonces, estamos diciendo que f de x va a ser el arco tangente de x y esto en una raíz, ¿sí? Entonces, nuestra misión es encontrar la derivada, entonces aplicamos la derivada. Ya vamos a aplicar el operador derivada nomás porque aquí no hay que ocupar derivada implícita, dado que no hay x e y combinadas. Entonces, va a quedar que f' va a ser la derivada de la raíz, pero la derivada de la raíz, recordar que es 1 partido en 2, ¿sí?
por la raíz de el arco tangente de x por la derivada del interior, ¿sí? Por, aplicando cadena, va a ser por la derivada de el arco tangente de x. ¿Ya? ¿De dónde viene esto? De la regla de la cadena, ¿sí? A ver, ¿cómo lo puedo tratar de explicar? Dame un segundito para ver si se me ocurre cómo explicarlo. A ver. Podríamos tratar de... Ya, imagínense lo siguiente. Para poder explicar esta derivada, imagínense lo siguiente, que la raíz en verdad es un exponente. Entonces, el arco tangente de x va a estar elevado a un medio, ¿ya? La raíz es un medio. Entonces, al aplicar la derivada, lo que nosotros hacíamos era que el exponente bajaba multiplicando. Y esto te quedaba un medio por el arco tangente de x elevado a un medio menos uno, ¿sí? Y esto había que multiplicarlo también por la derivada interna, porque por la regla de la cadena nos decía, bueno, aplica la derivada del todo y también tienes que derivar lo que está en el interior, ¿sí? Aplicando la regla de la cadena. Entonces tendríamos que derivarlo por, o multiplicarlo por la derivada de lo que está dentro. Entonces acá te queda un medio menos uno, lo cual es menos un medio. ¿Sí? Esta resta te da menos un medio. Dejándolo positivo, tenías que dar vuelta simplemente una fracción. Entonces te quedaba un medio por uno dividido en el arco tangente de x. Y todo esto elevado ahora a un medio positivo. Entonces te queda 1 elevado a un medio y finalmente obtenemos esto que está acá, ¿ya? No sé si lo logran visualizar, pero te queda un medio por 1 partido en el arco tangente de x y esto elevado a un medio. Y llevando el exponente nuevamente a lo que era que era una raíz, entonces te queda lo que les había notado arriba, que es 1 partido en 2 raíz de el arco tangente de x por la derivada del arco tangente de x. Entonces, lo que nos faltaría encontrar es la derivada del arco tangente de x, ¿ya? Esto que está acá es lo que nos falta, que es lo mismo que tenemos acá, ¿ya? Sí, es exactamente lo mismo. Entonces, para poder encontrar f', solamente nos falta la derivada del arco tangente de x y estaríamos. Ya, porque esto ya está listo, esto ya así está súper, ¿sí? Entonces, lo que nos falta es la derivada del arco tangente de x y esto es lo que vamos a encontrar ya. Ojo con esta demostración porque es muy probable que más adelante se las enseñen. Entonces, vamos a aplicar lo mismo que hicimos delante. Vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Por lógica, y esto es demasiado lógico, que el arco tangente de x es igual al arco tangente de x. Y aquí lo voy a hacer paso a paso para que se entienda lo que ocurre, ¿ya? Entonces vamos a aplicar la función inversa, porque la función inversa del arco tangente de x es tangente de x, o tangente de algo. Entonces la tangente de va a quedar la tangente del arco tangente de x va a ser igual a la tangente del arco tangente de x. Pero recordar que como la había explicado hace un momento, la tangente y el arco tangente como son funciones inversas, son opuestas, se anulan, ¿sí? Es como cuando nosotros tenemos, no sé, algo dentro de una raíz y esto lo elevamos al cuadrado, la raíz y el cuadrado se anulan. Exactamente lo mismo ocurre con estas funciones. Por lo tanto, nos va a quedar que la tangente del arco tangente de x va a ser igual entonces a x, ¿sí? Dado que se anulan. Acá no la anulé porque no me sirve anularla, ¿ya? Si la anulo va a quedar x igual a x y como que entraríamos en un ciclo vicioso. Ya, ¿y por qué no la anulo? Porque yo quiero derivar. Quiero aplicar una derivada. Y al aplicar una derivada me va a quedar la derivada de la tangente. Entonces va a quedar la derivada de la tangente del arco tangente de x va a ser igual a la derivada de x, pero la derivada de x va a ser 1.
Ahora, como tengo que derivar la tangente del arco tangente, lo que yo tengo que hacer es derivar por cadena. Derivar el todo, es decir, derivar lo más externo. ¿Cuál es la derivada de tangente? Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la derivada de la tangente? No sé si se acuerdan. Secante al cuadrado. Ya, perfecto, es secante al cuadrado. Entonces voy a anotar al tiro la derivada de la tangente, que me están diciendo que es secante al cuadrado y evaluado en el arco tangente de x. Por la derivada interna, ¿sí? La derivada interna y la parte interna sería el arco tangente de x. Entonces, multiplicado por la derivada del arco tangente de x. Y esto va a ser igual a 1, ¿sí? Despejamos entonces la derivada y va a quedar que la derivada del arco tangente de x va a ser igual a 1 dividido en la secante al cuadrado de el arco tangente de x. Ahora, ¿cuál es la secante cuadrada del arco tangente de x? Ya, para eso tenemos que recordar una ecuación muy importante. Recordar que 1 más tangente al cuadrado de alfa era igual a secante al cuadrado de alfa. ¿Se acuerdan de esa ecuación trigonométrica? No sé si se acuerdan de esta ecuación. Era como la del coseno cuadrado más seno cuadrado igual 1. Ya, también existía esta. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. Sea alfa igual a qué. Alfa va a ser igual al arco tangente de x. Reemplazamos y va a quedar 1 más tangente al cuadrado de el arco tangente de x igual a la secante al cuadrado de el arco tangente de x. Entonces lo que hicimos fue tomar alfa y reemplazarlo simplemente en la ecuación que está en rojo, ¿sí? Ahora, como habíamos dicho al inicio, la tangente y el arco tangente se anulan, por lo tanto esta tangente y este arco tangente se van a anular y va a quedar 1 más x cuadrado igual a la secante cuadrado de el arco tangente de x. Y listo, ya tenemos esto, no hay para qué aplicar raíz y no hay para qué encontrar esos valores de x que en el caso anterior nos había enredado un poco, porque siento que eso es un poquito enredado, pero es necesario ya. En este caso va a ser para todo x, porque necesitábamos justamente la secante al cuadrado y es llegar y reemplazar en nuestra derivada arriba. Por lo tanto, la conclusión es que la derivada del arco tangente de x va a ser igual a 1 dividido en 1 más x cuadrado. ¿Sí? Ya ahí hemos demostrado cuál es la derivada del arco tangente de x. Esto es sumamente importante que se la sepan, porque la van a ocupar mucho este semestre, ¿ya? El arco tangente lo van a ocupar demasiado. Ahora, entonces, esta no era nuestra finalidad, porque esta era simplemente una parte de nuestra derivada. Porque lo que teníamos era que f', ya ahí volviendo al ejercicio, entonces volviendo al ejercicio, lo que teníamos es que f' de x era igual a 1 partido en 2 raíz del arco tangente de x por la derivada del arco tangente que ahora hemos descubierto que es 1 partido en 1 más x cuadrado. Entonces dejando como todo un poquito más junto, va a ser 1 dividido en 2 factor de 1 más x cuadrado factor de la raíz del arco tangente de x. Y aquí hemos demostrado cuál es la derivada de la función que nos estaban pidiendo. ¿Sí? Esta derivada era un poquito más corta y más rápida. ¿Sí? No sé si quedan dudas con respecto a este ejercicio.
Ya, entonces, bueno, cualquier duda tienen que consultar. Entonces, dado que nos quedó un ejercicio, porque mi misión es tratar de subirle video de todos los desarrollos del ejercicio en el canal y esta ayudantía que hemos hecho hoy día también la grabé y la voy a subir como ejercicio 2 y 3 dentro de la lista ya. Entonces, el otro ejercicio que nos quedaría, que, a ver, sería este, ya, este que quedó al medio, ¿cierto? Se los voy a dejar de tarea a ustedes porque esto es exactamente el mismo procedimiento que hemos hecho. Fíjense, nosotros partimos diciendo en el ejercicio inicial que el arco tangente, arco seno de 2x más 1 igual a arco seno de x más 1, aplicábamos la función opuesta para que se anularan y luego derivamos. Fíjense que con el arco tangente hicimos exactamente lo mismo, ¿ya? Eh, está más bajito, acá. Sí, partimos con esto. ¿Ya? Y al aplicar entonces la función inversa y derivamos, encontrábamos ciertas expresiones y había que usar ecuaciones trigonométricas correspondientes. Entonces, si ustedes se fijan, lo que van a tener que hacer acá es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces les voy a dejar como un pequeño tip para este que está acá. El pequeño tip es que al derivar les va a quedar y', la derivada, entonces les va a quedar la derivada de lo que está acá, la derivada del arco seno. Ya, esto como que les voy a dar un pequeño adelanto de Euler elevado a 2x. Entonces les va a quedar la derivada del todo, es decir, la derivada de lo más externo, ¿sí? ¿Qué es lo más externo? El arco seno, por la derivada de lo más interno. ¿Y qué es lo más interno? El Euler elevado a 2x. Entonces, como spoiler de lo que van a tener que ustedes hacer, después lo pueden enviar al grupo, lo pueden enviar por interno y les reviso y les digo si está bien. Entonces les va a quedar la derivada del arco, arcoseno de Euler elevado a 2x, ¿sí? Por la derivada de Euler elevado a 2x. Esta derivada deberían saber hacerla porque es súper fácil, ¿ya? Pero esta es la que me interesa más, que hagan ustedes. Tienen que hacer exactamente los mismos procedimientos, ¿ya? Entonces, eso, chiquillos, espero que la ayudantía les haya servido. Y nos estaríamos viendo el miércoles entonces.